Compas, lo que está pasando ya es del colmo. Hace pocas horas renunciaron la ministra de Salud y el ministro de Trabajo. Hemos esperado durante semanas a que el gobierno tome las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. En lugar de eso, ¿qué hemos visto? Una mini crisis de gabinete en las áreas involucradas, una pugna diaria por protagonismo y una metralla de dimes y diretes justamente entre las autoridades que deberían estar enfrentando la crisis. Y quizá lo más vergonzoso es que se ha tratado de posicionar que Romo y Otto manejaron muy bien el problema, nada más lejos de la verdad. Y este no es un tema menor, tenemos que saber lo que se ha estado haciendo mal para dejar de cometer errores. Permítanme entonces empezar señalando lo obvio. En una pandemia, el número de casos detectados es un subconjunto del total de contagiados. Si queremos detener la pandemia, lo que tenemos que hacer es aislar no a los detectados, sino a los contagiados. Pequeño problema, ¿cómo saber quiénes son los contagiados? Súmenle a eso un problema aún mayor, que es que el total de contagiados va creciendo a medida que pasa el tiempo. ¿Qué hacer entonces? Como identificar a todos los contagiados es imposible, una opción es aislar un área geográfica que contenga con alta probabilidad a todos los contagiados. Eso es justamente lo que hicieron en China. Una vez que el virus empezó a expandirse en la ciudad de Wuhan, las autoridades pusieron en cuarentena a toda la ciudad. Al haber actuado oportunamente, no tuvieron que paralizar el país entero. Y lo que debe quedar claro es que mientras más tiempo pase, más amplia será el área de contención sobre la que se deberá actuar y más drásticas deberán ser las medidas a tomarse. Y no solo eso, sino que mayores serán las probabilidades de fracaso de la medida ante la posibilidad de que nuevos contagiados hayan migrado a otras áreas. ¿Cuál habría sido entonces la alternativa? Para responder a esa pregunta tenemos que hacer un breve análisis comparativo de cómo reaccionó el Estado, primero ante la gripe porcina y hoy ante el coronavirus. En el año 2009 se extendía por el mundo una pandemia todavía más mortífera que el coronavirus, la llamada gripe porcina o AH1N1. En el siguiente diagrama pueden ustedes ver dos líneas de tiempo, una correspondiente a la gripe porcina y otra correspondiente al coronavirus. Aquí insisto, no se trata de comparar las pandemias per se, porque de hecho un coronavirus y una gripe A son bastante distintas en su letalidad, en su velocidad de contagio. De lo que se trata, como dije, es de comparar las reacciones del gobierno ante las pandemias. Para realizar esta comparación necesitamos un punto en el tiempo que nos permita sincronizar las dos enfermedades. Ese punto naturalmente es la detección del primer contagio, que marca el instante en el que el gobierno se da cuenta de que el virus entró al país. Para el caso de la gripe porcina, eso ocurrió el 15 de mayo del 2009 y para el caso del coronavirus ocurrió el 29 de febrero del 2020. Comparemos ahora cuál fue la acción respectiva del gobierno. Lo primero que hay que señalar es que en ambos casos se declaró estado de excepción. Pero aquí viene lo interesante. En el caso del coronavirus, el estado de excepción se declara el 16 de marzo, es decir, 16 días después de la primera detección. ¿Qué ocurrió en cambio en el caso de la gripe porcina? Si bien el primer contagio se detecta el 15 de mayo, el estado de excepción se declaró el 29 de abril, es decir, 16 días antes del primer contagio. Y puede que a primera vista no parezca mucho, pero ante un fenómeno como una pandemia que tiene un crecimiento exponencial, hablar de 16 días antes versus 16 días después de la primera detección es hablar de 32 días, durante los cuales la enfermedad fluyó libremente por el territorio nacional. Esa brecha es la diferencia entre actuar y reaccionar, entre prevenir y lamentar. Entonces, claro, se toman medidas tan fuertes como el cierre de los servicios públicos, un toque de queda, la suspensión de vuelos internos, la circulación vehicular restringida y hasta una cuarentena comunitaria y el cierre del espacio aéreo. Pero como se hizo demasiado tarde, todo eso resultó ineficaz. A eso súmenle que mientras el resto de países del mundo elevan el gasto público, protegen el empleo y redirigen ingentes recursos para enfrentar la pandemia, ¿el Ecuador todavía se rige bajo una lógica fondo monetarista? ¿El ministro de Finanzas hace todo por pagar la deuda externa pasado mañana? ¿Y la ministra de Salud renunció porque no le transfieren los recursos necesarios para enfrentar la crisis? Ante lo cual, por cierto, Martínez salió a decir que la ministra de Salud
Mintió, pues ella reconoció que se le transfirieron recursos. Nosotros sí tuvimos desde el mes de enero la transferencia de recursos que fue inmediatamente distribuida a las diferentes coordinaciones zonales. Sí, los recursos de enero que estaban ya presupuestados, no los que se necesita para enfrentar la pandemia. Hoy más que nunca vuelve a cobrar sentido aquella frase de los 90, la deuda o la vida. Si pasado mañana el ministro Richard Martínez demuestra que tiene los recursos para pagar la deuda, y de aquí a 20 días estamos contando los muertos en miles, sepan ustedes que entre la deuda y la vida, el ministro Martínez escogió la deuda. ¿Qué hacer entonces? ¿Ya esperamos suficiente? ¿Apoyar al gobierno en emergencia? Sí, si es que la prioridad del gobierno es la vida de los ciudadanos, no si su prioridad sigue siendo el pago de la deuda. Exijamos al gobierno dar marcha atrás en su política económica, blindar la dolarización, bloquear la salida de divisas, permitir que el Banco Central financie la guerra contra la pandemia, proteger el empleo y la supervivencia de los más vulnerables. No es exageración, ya no queda tiempo.